Daba yo cuenta desde el arranque del programa, de hecho fue la nota con la que abrimos el noticiario esta mañana, que el INEGI pues dio a conocer que la economía de México, el Producto Interno Bruto, cayó 0.3% en el tercer trimestre de 2025, tanto a tasa anual como trimestre a trimestre, y con ello pues se va dificultando alcanzar la meta de siquiera 1% de crecimiento en lo que en este año 2025. Vamos a platicar al respecto con Valeria Moy, directora del Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO. Hola Valeria, ¿cómo estás? Hola Pascal, muy buenos días. Pues un mal dato, ¿no? Pésimo dato, la verdad es que un mal dato. Ahora, debo decir que era esperado, eso no le quita lo malo, ¿no? Pero sí esperábamos que este tercer trimestre fuera bastante malo en términos de actividad económica. Ya teníamos indicios, el consumo está pues básicamente detenido, la inversión está cayendo. Lo único que había movido la economía mexicana durante los 6 primeros meses del año habían sido las exportaciones, porque en Estados Unidos están tratando de anticiparse a estas múltiples pausas que está poniendo el presidente Trump en cuanto a los aranceles. Entonces Estados Unidos está básicamente invirtiendo en inventarios. Pero parece ser, Pascal, que ese efecto ya también se empieza a desgastar y ya vemos un crecimiento negativo, un decrecimiento, pues una caída del PIB, tanto en su comparación trimestral, es decir, comparando tercer trimestre de este año contra el segundo trimestre y comparando el tercer trimestre de este año, justo donde estamos, frente al mismo trimestre del año pasado. O sea, qué mal dato por donde se le vea. Y en lo que va de este 2025 tenemos un crecimiento acumulado, creo que de 0.5%, ¿no? Así Va a ser es. difícil alcanzar el 1. Va a ser muy difícil alcanzar el 1, implicaría que en el último trimestre tendríamos que tener una economía mucho más dinámica de la que estamos viendo y sinceramente, Pascal, eso no se ve en el horizonte, ¿no? No se ve en el horizonte y a mí me gustaría agregar una cosa que a lo mejor es un poco disruptiva. Yo no creo, Pascal, que se deba únicamente a los aranceles de Trump, Ujú. porque ahora, ya sabes, siempre le vamos buscando como algún pretexto, ¿no? Entonces, cuando la economía mexicana, por ejemplo, antes del COVID, que ya estábamos en franco descenso, pues llegó el COVID y se nos olvidó que justo antes de que llegara el COVID, la inversión se estaba contrayendo, el Sí. consumo se estaba contrayendo, la economía mexicana estaba cayendo y claro, llega el COVID, la caída brutal y entonces un poco se nos olvidó esa tendencia que traíamos. A mí me parece que sería pues muy poco preciso echarle, e ingenuo sobre todo, Ujú. echarle la culpa de este mal crecimiento económico a los aranceles o a la política o a la incertidumbre comercial que ha instaurado el presidente Trump. Yo creo que hay muchísimas cosas estructurales en la economía mexicana que no están funcionando y esto lo refleja. Este dato oportuno de la economía mexicana me parece que lo refleja. ¿Crees que algo ha tenido que ver también, pues, la incertidumbre jurídica, la reforma judicial, la reforma de la ley de amparo y otros temas como la inseguridad, pues, insuficiente generación de energía eléctrica? ¿Crees que esos otros temas también han incidido? Para mí, el tema principal en este momento es la reforma al Poder Judicial y la tendencia que se vislumbra a partir de la reforma a la ley de amparo. Yo creo que la reforma al Poder Judicial, que ya entró en vigor y entonces ya tenemos estos nuevos jueces y todavía no sabemos, no saben los empresarios, no sabe el empresariado, no sabe nadie cómo va a funcionar, aunque las expectativas son que no funcione de manera óptima, pues eso yo creo que le mete muchísimo ruido a la economía. Yo no estoy diciendo que este ruido se mantenga eternamente, ¿no? Yo creo que al final del día este nuevo Poder Judicial pues está ocasionando, está generando, por decirlo de alguna manera un poco rara, un nuevo mercado, ¿no? Ahora se está viendo cómo va a funcionar este nuevo Poder Judicial y eso eventualmente, pero eventualmente puede ser muchos años, Ujú. Pascal, eventualmente se ajustará y eventualmente sabrá el empresariado, sabrán las empresas cómo va a ser tener una disputa con el SAT, cómo va a ser, cómo se va a resolver una disputa entre empresas, cómo va a ser una disputa entre particulares. Eso hoy no se sabe. No sabemos si los mecanismos de arbitraje que está buscando todas las empresas grandes que pueden hacerlo van a ser eficientes porque al final del día los tiene que aplicar, los tiene que ejecutar un juez local. Entonces, esa incertidumbre es muchísima. Y yo creo que eso está muy vinculado a la caída en la inversión. Por supuesto que Trump le agrega Ujú. un ruido importante,
pero me parecería muy ingenuo pensar que es lo único. Valeria, nos quedan un par de minutos para concluir. ¿Qué le está pasando al consumo? Porque el consumo, el sector terciario, los servicios, pues habían mantenido a flote relativamente la economía, pero ahora parece que también ese motor está fallando. Pues mira, el sector terciario en este tercer trimestre creció de manera trimestral, que me parece que es la comparación que tenemos que usar cuando hablamos de consumo en particular, creció 0.1%. Casi nada. Yo no, ese es el terciario y sí, ahí está el consumo y ahí hay muchas otras cosas. Yo no pienso que el consumo esté cayendo, sí creo que el consumo está estancado. Y para serte muy sincera, Pascal, me sorprende que no esté cayendo, ¿no? Porque lo que estamos viendo en términos de inversión y en otras variables es que la economía está verdaderamente desacelerada. El consumo está estancado, lo cual no es buena noticia. O sea, en una economía cuya población está continuamente creciendo, lo normal, lo esperable, sería ver que el consumo se mueve todo el tiempo. Así que tener una tasa de crecimiento tan baja de consumo, pues no me parece que hable de una economía sólida, ¿no? Entonces, por supuesto que el consumo está detenido, yo creo que ahí ayudan los incrementos en el ingreso, ayudan a que no caiga, ¿no? Los incrementos en el ingreso que ha habido, la baja tasa de desocupación que tenemos, este mercado laboral pues muy apretado que estamos viendo en México, pero al final del día, Pascal, si esto se mantiene, pues hay que recordar que el principal determinante del consumo no es otra cosa más que el ingreso, y el PIB al final del día es el ingreso. Entonces, si el PIB empieza a caer, pues lo que vamos a ver, y me parecería sorprendente que no sucediera, es que el consumo también empieza a caer. Bueno, pues ahí está. Valeria, te agradezco mucho que nos hayas acompañado esta mañana. Muy amable. Al contrario, Pascal, el gusto mío. Un abrazo. Un abrazo, gracias. Valeria Moy es directora del Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO.